aprecio a los compañeros del PRIAN y de Movimiento Ciudadano. Muy buenos días. Escuchen nada más aquí el personaje este patético, que con sus posturas no hace más que saludar y atacar. O sea, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, paz, ¿no? En eso están convertidos, son golpeadores profesionales, pues. Entonces, pues que te contestemos de vez en cuando, pues el que se sube se pasea, como dicen por ahí, pues, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha hecho mal el gobierno de Morena. Ese es mi punto. Exactamente ese es mi punto. Desde López Obrador y hoy Claudia Sheinbaum, en ver a México dividido, chairos y fifís, ¿no? Los de antes y que no sé qué, y los de hoy, que los privilegiados y los que no. Es constante la división, la división, la división. Yo creo que todos somos mexicanos que no pensamos igual. México es un mosaico plural de ideas, afortunadamente, no pensamos igual. Y que yo tenga una visión distinta en economía, o en educación, o en salud, o en seguridad, no debería de hacer que seas enemigo de quien está gobernando, sino que tienes visiones distintas. Y si llegara gente con esa visión de todos los lados, yo siempre he dicho, ojalá hubiera gente buena en todos lados, pues se generan acuerdos y puntos en común. Hoy no le interesa al gobierno tener acuerdos, ni siquiera escucha a la oposición, no le invita a dialogar en los temas principales, porque se hicieron de una mayoría calificada fraudulenta que hizo que no necesitaran a ellos y han estado aplastando. Y eso ha llevado a un país radicalizado. Ese es mi punto. En fin, el mayo. Dime lo del mayo, porque luego la estrategia ya para no querer hablar de los temas de fondo, ¿no? A ver, me parece que se ha venido complicando la relación con Estados Unidos. Y en dos sentidos lo quiero poner en la mesa. El primero es una serie de información continua, ¿no? Que cada semana se actualiza de datos alarmantes que hablan de ligas con el crimen organizado por parte de los gobiernos de Morena. Está el caso de Rocha Moya, están todo el tema de las visas y demás. Temas de corrupción, el nuevo reportaje del New York Times con el tema de corrupción y con la posibilidad de que testigos colaboradores se acercaran. Con información después, Estados Unidos diciendo, oye, hemos encontrado que el huachicol lo está dominando el crimen organizado y que usan el dinero para financiar a políticos débiles que los ponen y que luego los ponen bajo su mando. Caray, ¿no? Y luego conflicto entre México y Estados Unidos con posturas, desde mi punto de vista, algunas innecesarias y otras necesarias, particularmente en el momento tan delicado que estamos viendo de la relación. Hay que respetar a cada país, ¿no? Cada quien tiene su propia cultura de manera distinta. Y, como bien decía hoy un articulista, pues si tanto lo odias, ¿para qué te fuiste a estudiar para allá? No, pues, pero bueno, ¿no? No entiendo por qué nos meten en ese tipo de conflictos. Y el otro son estas crisis autogeneradas que surgen de no querer combatir al crimen organizado. En ello hay temas donde hay razón de parte del gobierno en tener una molestia. Y ahí entra, por ejemplo, esta parte de si hubo operativos con información o no de parte de México. Yo, cuando menos yo, y creo que todos en esta mesa, hemos dicho, nadie está diciendo que tengan carta blanca, que puedan entrar. Cuando menos yo no estoy diciendo eso. No, yo creo que a México se le tiene que respetar, sí, sin duda. Lo que me sorprende es que cuando detuvieron, por ejemplo, ese personaje, parecía que había más enojo porque lo hubieran detenido que no, pues. Bueno, hasta lo dijo el ex embajador en su momento, que por qué les había molestado tanto que lo hubieran detenido, ¿no? Entiendo que te moleste si hubo un operativo que no estás informado, que te mintieron. Claro que claro que hay un agravio que reclamar, claro, sin duda. Pero sí ha venido pareciendo como no queríamos que lo detuvieran, es lo que pareciera. Importante, bueno, lo del tratado, yo creo que pues es una mala noticia, ¿no? Pues el objetivo sí es renovarlo por 16 años más. ¿No? Pues México y Canadá ya habían dicho que esa era su intención, públicamente en una carta. No se logra, yo creo que era previsible del lado de Estados Unidos no quererlo. ¿Y por qué? Porque esa dinámica, que efectivamente está prevista en el tratado de las revisiones anuales, ahora los siguientes 10 años, pues ¿a qué país va a beneficiar? Pues al que ofrece más certeza, al que ofrece más estabilidad, al que ofrece mejores condiciones. ¿Y qué hemos hecho en México? Y esto lo ha dicho, ya lo he comentado aquí, pero lo ha dicho un economista tan serio como Gerardo Esquivel, en su momento subsecretario de Egresos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para que no digan que es de la derecha. Y básicamente lo que ha dicho Gerardo Esquivel es, ¿por qué no estamos creciendo? Porque no hemos ofrecido certeza. Porque hemos estado cambiando las reglas, porque hicimos una reforma judicial donde elegimos a los jueces por voto popular. ¿En qué país serio del mundo que quiera traer inversión, que quiere crecer, ocurre eso? Entonces, me parece que era previsible del lado de Estados Unidos y que Estados Unidos va a terminar, bueno, pues ya ahorita decías el anuncio de Toyota. De Toyota, ¿no? Que las Tacomas se van a fabricar allá en Estados Unidos. Pues yo creo que es muy probable que empecemos a ver varios anuncios así. Ojalá que no, pero lo que digo es... Y bueno, nuevas inversiones, pues, ¿cuánto tiempo te lleva
para empezar poner Sí, una sí, nueva pues, empresa, claro. ¿no? Desde la idea a la Sí, sí, construcción. sí, son procesos muy largos. Pues, Entonces, creo que estamos en un momento complejo. Creo que si queremos empezar a hacer cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas. No podemos esperar resultados distintos con lo que hemos estado haciendo. Y en estos 8 años, desde que llegó Morena al poder, al día de hoy, aunque ha habido crecimiento en salarios, que esa es la mejor noticia para la economía mexicana, no estamos creciendo. Y eso va a ser insostenible si seguimos así. Entonces, creo que es una noticia pues negativa para el país, porque la expectativa era que sí se renovara. Y bueno, pues en el marco de la relación con los Estados Unidos, pues también está este tema de lo que pues, publica Omar Chaparro, ¿no? Este periodista que dice, bueno, Luis Chaparro, perdóname, que la aeronave donde se extrajo, al Mayo y que donde se lo llevaron a Estados Unidos, pues era una aeronave del FBI, ¿no? Que esta filtración, pues, ¿de dónde viene? Pues del propio FBI. Pues O sea, es quererse poner la Pero estrellita además en lo la pusieron medalla. en un museo como Del museo, trofeo. así es, como trofeo. ¿no? Es intencionalidad, claro. Claro, Nosotros lo más hicimos. las filtraciones del New York Times, de Los Angeles Times. de- Todos. Ahora, y esto no se puede desvincular tampoco del caso de Rubén Rocha Moya. Ayer el abogado del Mayo manda una nueva carta. Recordemos que se le va a dictar sentencia el 20 de julio. Digamos, prácticamente en 2 semanas se le va a dictar ya la sentencia A Mayo, definitiva sí. a A Mayo. Mayo. Él ya se declaró culpable. Sí, ya vi. La cosa es la Y acepta extensión. cadena perpetua a cambio de que no lo manden a una de estas Así prisiones, él como está- la del Chapo. Una Supermax. Él está pidiendo que se quede en una prisión médica. Médica, ¿no? ¿no? Sí. Pero el abogado repite ayer que él había ido en mayo. De buena fue una reunión para cooperar con las autoridades de Sinaloa, donde iba a estar Increíble, presuntamente ¿no? el gobernador Rubén Rocha Moya. O sea, es que es increíble el caso. O sea, el mayor narcotraficante detenido este sexenio iba a una reunión para ayudar a las autoridades de Sinaloa a arreglar el tema de la criminalidad en Sinaloa. O sea, por eso es, digamos, todo esto es muy complejo. Creo que sí el gobierno de México está en una encrucijada, porque si había una aeronave del gobierno de Estados Unidos operando aquí, si no lo sabíamos me parece muy grave. Si sí lo sabíamos me parece muy grave. Claro. Cualquiera de las dos es muy grave, ¿no? Oye, le cambiaron las placas, usaron cierto tipo de aeronave para que no se identificara. Bueno, yo esperaría que tuviéramos los elementos para poderlo hacer. Sí, la inteligencia. Para eso sirve la inteligencia, para eso se hacen las inversiones en seguridad. Y si no, pues qué preocupante. Entonces, yo creo que todo esto sí es bien grave. Yo sí me extrañé mucho de que la mañanera de hoy no estuviera la fiscal. Creo que la Fiscalía General de la República en esto es fundamental. Bueno, pero además lo había dicho la presidenta ayer, que hoy No, se estaría... entendió que presentar- ese era el informe, ¿no? Esa era Una la línea del información que tiempo, iban a dar. dijo. Nada más dio una línea de tiempo, la cronología de cómo se dieron las cosas. Yo estoy sorprendido, ¿no? De cuáles Yo son también. los temas relevantes para Juan Zavala y para la mayoría de los opositores, ¿no? Hay un enorme desprecio por nuestro país, ¿no? Primero, me parece delicadísimo que no se entienda o que no se quiera entender que evidentemente el gobierno de México no sabía. Y no es un tema de inteligencia. A ver, y no es un tema de placas, como dice Juan Zavala, que no sabe que los aviones no tienen placas, tienen matrículas. Pero bueno, Ay, qué... y no solamente De eso. experto, ¿no? Arturo. También me parece que no sabe que el transponder fue desconectado y que es imposible poder localizar a un avión de esa forma, ¿no? Pero bueno, el tema aquí, o sea, lo complicado del tema es que el propio embajador Ken Salazar, con toda claridad, dijo el 9 de agosto del 2024, no participó Estados Unidos. Primer tema, relevantísimo, ¿eh? Una autoridad, la autoridad máxima en nuestro país que representa al gobierno de Estados Unidos, afirmó con contundencia, no participamos, fue un operativo llevado a cabo por los Chapitos. Segundo tema importante, ¿quiénes detuvimos a Ovidio Guzmán? Nosotros, nuestro gobierno, sí, al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, con los que se asoció el Partido Acción Nacional en la época de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Lo detuvimos el 5 de enero del 2023. El 15 de septiembre lo extraditamos nosotros, no el PAN, no Juan Zavala, nosotros lo extraditamos. A mí se me hubiera complicado ¿no? mucho. Una vez extraditado, el 25 de julio del 2024, ¿no? La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de la medida cautelar. Eso es una violación al Tratado de Extradición. Tú no le puedes cambiar la medida cautelar por los delitos que acusas a una persona ya estando extraditado. Ah, pero ahí no vimos a Juan Zavala hablar, ni decir absolutamente nada, calladito como siempre, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, ¿no? El 9 de mayo del 2025, ¿no? Nos damos cuenta que el gobierno que había modificado sus leyes para nombrar organizaciones terroristas al crimen organizado, entre ellas
al cártel de Sinaloa, negoció con las organizaciones terroristas. Y entonces empezamos a ver que 17 familiares de Ovidio Guzmán entraban a Estados Unidos y les daban la residencia a ese país, ¿no? Entonces, el 2 de julio, cuando vemos que Pie de Nota nos dice que hay un reportaje en donde en el War Museum de El Paso se exhibe esta aeronave en donde se reconoce que el FBI participó, pues parece el mundo al revés. Uno, se viola la Ley de Seguridad Nacional. El fin no justifica los medios, para empezar. Se viola la Ley de Seguridad Nacional. Porque yo te pongo un comentario a la inversa de la... Imagínate, ¿tú crees que no hay cárteles de norteamericanos en Estados Unidos? Existen. ¿Tú crees que no se lava el dinero en el sistema financiero de Estados Unidos? Existe. ¿Tú crees que no hay bandas o las llamadas gangs que distribuyen las drogas en Estados Unidos? Existen, ¿no? Supongamos que el día de mañana se le ocurre, ¿por qué no?, al gobierno de México enviar a un contingente de la Agencia Criminal de Investigación o a fuerzas especiales del Ejército a detener a uno de estos narcotraficantes norteamericanos al territorio norteamericano y sustraerlo, ¿no?, con la justificación de que, pues, para nosotros es un narcotraficante. ¿Qué hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos? Perdón, barato nos sale si no nos declaran la guerra. ¿Me explico? O sea, la lógica es, eso se llama intervención, eso se llama un acto que puede incluso calificarse como un acto de guerra. Pero no entiendo por qué los entreguistas de la oposición mexicana no pueden verlo. No pueden ver que no puede venir una autoridad extranjera y sustraer a un mexicano. Trátese de quien se trate. Trátese de quien se trate. Es lo que dije, Arturo. Y menos, no, déjame hablar porque yo te dejé hablar, Juan. Y menos cuando nuestro gobierno da resultados, ¿no? Porque no es como el gobierno de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Aunque se le caiga el café de lado a Damián Cepeda. El gobierno de Chihuahua dice, ¿qué tiene de malo si nosotros íbamos a desmantelar un laboratorio? Pero cuando ves sus datos, lo que ves es que son el quinto lugar en incremento en el menudeo, el estado con más homicidios dolosos y que tienen una gobernadora que ha fracasado terriblemente en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Muy parecido a lo que hizo Felipe Calderón. El sello del PAN, narcopartidos. Narcopartidos, así de sencillo, ¿no? También ya párenle a negar que están violentando la soberanía de nuestra nación, ¿no? Y que hay que levantar la voz, hay que tener huevos en estos momentos, por favor. Es que es increíble, es que me parece increíble, ¿no? Que no vean lo que está pasando y que les dé risa. Qué bueno. No, tú nos das risa, güey. Nomás acuérdense del resultado que han tenido todos los países que han sido intervenidos, ¿no?, de forma unilateral por gobiernos extranjeros. Retomando este planteamiento del ex embajador, le quisiera pedir un comentario respecto al fallecimiento la semana pasada, bueno, al aniversario del fallecimiento de Muñoz Ledo. Muñoz Ledo planteó, y eso se salió en el Senado, en la discusión, planteó durante una reunión de la COPAL que López Obrador, pues es una figura controversial. Muñoz Ledo había hecho un pacto con la delincuencia y inclusive le advierte que ese pacto no puede ser transaccional, que no puede aspirar a hacerlo de esa manera. Finalmente, creo que esa sesión del Senado donde se recordó a Muñoz Ledo, recordó un personaje que es muy controversial, que estuvo tanto en la izquierda y tuvo un periodo final muy polémico contra la 4T, desde bueno, no contra la 4T, con el presidente Obrador, desde el tema de Saldívar en el famoso transitorio que lo prolongaba por el gobierno, el que no se le haya permitido continuar como legislador para la parte final de su vida. ¿Qué opinión le merece la actuación de este político, Presidenta? Gracias. Es muy difícil hablar de una persona que ya falleció. Siempre hay que tener respeto por las personas que fallecieron, porque en todo caso, pues no tendría él la manera de defenderse frente a la opinión que yo pudiera expresar. Lo cierto es que fue presidente de la Cámara de Diputados en su momento. Él quiso prolongar su presidencia, no se le permitió, él se molestó y después a partir de ahí pues comenzó a tener
diferencias. Me parece que las últimas participaciones de él hablaban más desde su enojo. Él también quiso ser embajador, finalmente no fue embajador, más desde su enojo que frente a una prueba que él pudiera tener. El gobierno del presidente López Obrador no tuvo ningún vínculo con la delincuencia organizada, ni nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros actuamos permanentemente con una visión distinta a la de los gobiernos anteriores, dentro de la ley, haciendo detenciones con carpetas de investigación. Y la muestra pues es las detenciones que hubo durante el periodo del presidente López Obrador y las que hemos hecho nosotros. Nosotros no establecemos pactos criminales con nadie, ni con delincuentes comunes, ni de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco, como era en el pasado. Entonces, e incluso el ex embajador habla de ello, de que él no tuvo ninguna prueba en su momento, y de nosotros, que ni cubrimos a nadie, ni hacemos pactos criminales con ningún grupo, y eso lo sabe la gente. Muchas gracias, Presidenta. En un segundo tema, en relación a esta, pudiéramos decir, esta escalada, esta nueva forma en la que el gobierno mexicano está afrontando la defensa de los mexicanos, ampliándola pues, porque ya son varios niveles, no solo es el asunto diplomático, sino que ahora se escala a nivel de las fiscalías estatales, se escala a nivel de la demanda comercial. En fin, esto está marcando un cambio en la relación México-Estados Unidos, un cambio que… No marca ningún cambio. Yo creo que es obligación de cualquier gobierno establecer una defensa de sus connacionales en el exterior. No marca una condición en la que queremos afectar la relación entre México y Estados Unidos. Pero imagínense si fuéramos omisos. Pues yo digo, este es un asunto de todas y todos los mexicanos. No es solo de la presidenta, no es solo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo imagino que a ustedes, más allá de ser periodistas, como mexicanos les indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación de por medio, o que se diga fue suicidio sin explicación clara de por medio, o este último caso, si me recuerdas el nombre, porque de Lorenzo Salgado, en donde generó indignación en Estados Unidos, por parte incluso del alcalde de Estados Unidos en Houston. Es un caso que genera indignación a todas y a todos los mexicanos. Por eso yo digo, no se trata de generar conflicto, ni mucho menos, pero tampoco puede uno, como gobierno y como mexicanas y mexicanos, decir no vayamos a decir nada porque no vaya a ser que haya algún problema con la relación con el gobierno del presidente Trump. No, tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones. Y en eso deberíamos estar de acuerdo todas y todos los mexicanos. No importa nuestra posición política, no importa nuestra posición económica, no importa si somos del sur, del norte o del centro. Todas y todos los mexicanos debemos decir no debe ocurrir una violación a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, ni en México ni en el exterior. Entonces, por eso digo, yo conmino, yo hago un llamado a que la Comisión Permanente, todos los partidos políticos, hagan un llamado a la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, porque genera indignación ver las imágenes de este mexicano, de cómo fallece. Entonces, no podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados.
Entonces, por eso pasamos a decir que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable. Igual los departamentos de justicia o las fiscalías estatales en donde ocurrieron estos hechos. Y también la carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidiéndole también su intervención en este caso. Eso no tendría por qué lastimar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y aquí sí debería de haber unidad de todas y todos los mexicanos. Puede haber muchas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero no veo por qué el proteger a los mexicanos en el exterior no sea algo que nos unifique. Entonces, por eso hago el llamado. Quien no quiera firmar este llamado, pues en todo caso que explique por qué. Bien, ustedes pareció el video, diputado Arturo Ávila Morena 4T, pone como camote a Damián Cepeda del PAN y a Cerro a la izquierda de MC. Dice Damián que México la 4T ha hecho mucho mal, pero requete mal en cuanto a seguridad y que ha generado mucho divisionismo entre los partidos políticos y una muy mala relación con los Estados Unidos y casi que dice que México y la presidenta se deberían de poner de tapete entre la peluca naranja para que tenga buena relación. Y Cerro a la izquierda nomás ve y escucha y Arturo Ávila les pone un cerradón de si quieres y les dice que por parte de la oposición hay un enorme desprecio por México porque acaso no escucharon que Salazar dijo que Estados Unidos no había participado en el 2024. Ese operativo fue llevado por parte de los chavitos y posteriormente la 4T fue quien se hizo cargo de los chupitos y no el PAN ni el PRI y mucho menos Cerro a la izquierda de MC. Además, Estados Unidos llamó a los cuarteles terroristas y posteriormente negoció con ellos. Luego exhibieron la avioneta que entró a México sin permiso y se llevó a un ACO. Aquí el fin no justifica los hechos y si México hubiera hecho eso, Estados Unidos hubiera puesto el grito en el cielo. Hubiera sido un acto de guerra y la oposición que tiene en la cabecita, que no ve que esto es gravísimo. Hay que tener huevos para hacerlos con salsa guisados, dijo Arturo Ávila que estaba como agua para el chocolate. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.